Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. En el último programa hablábamos sobre esa señal que el SETI había recibido en Rusia. ¿Os acordáis? Tan solo era el miércoles. Una señal que tal vez su origen fuera extraterrestre, de una estrella de la constelación de Hércules a 95 años luz de la Tierra. 3 días han pasado. Y en esos 3 días ya se ha desmentido, pero no solo eso, sino que el miércoles, que es cuando estábamos haciendo este programa, ese mismo miércoles en los informativos se estaba dando esa noticia de que se había recibido esa señal, de que probablemente su origen fuera extraterrestre. Pues el mismo miércoles, Yulia Sotnikova, científica rusa perteneciente al SETI, pues venía a desmentir esta noticia. Y decía lo siguiente, decía que habían analizado la señal y esta señal pues era de origen terrestre, no tenían muy claro de dónde, pero sí había un satélite potencialmente sospechoso, un satélite ruso que todavía no se había incluido en el catálogo de objetos celestes y por lo tanto en su momento no se tuvo en cuenta por esto mismo. Pero resulta que sí, resulta que probablemente sea de ese satélite. Esa ha sido la versión. Los que seguís este canal sabéis que el tema de la conspiración no suelo tocarlo. No porque no crea en ella, sino sencillamente porque ni sé ni dejo de saber, ¿no?, sobre el tema de la conspiración. Para esto me imagino que hay que tener mucha más información, hay que tener fuentes en las que poder confiar, no sé. La máxima que yo vengo siguiendo en este canal son los hechos, y es que contra hecho no vale argumento. Y resulta que a veces esos hechos sí nos pueden llegar, no sé si a la conspiración, pero desde luego al misterio, como en este caso sí que nos va a llegar. Porque si en principio resulta que yo veía bastante potencial, bastante probable, que esa señal fuera de origen terrestre, pues si hubiéramos dejado ahí la cosa, no habría más, pero es que hay mucha tela que cortar sobre lo que se está diciendo ahora. Porque en principio, el mismo miércoles que se está dando esta noticia, Yulia Sotnikova nos está diciendo que ya se ha analizado la señal. Recordemos que el día 27 de septiembre se iban a reunir todo el componente SETI para analizar, para concluir todos los análisis que se hayan podido hacer. Eso se iba a realizar el día 27 de septiembre y de hecho me imagino que no lo habrán anulado, seguirá estando ahí, ¿no?, pendiente esa reunión. Por tanto, el mismo día que se da la noticia resulta que ya se desmiente. Me parece analizar con mucha prisa, máxime cuando esa señal se ha recibido el 15 de mayo del año pasado, de 2015. O sea, en un año y pico, en un año y 3 meses, no tenían claro el origen y se convoca una junta para septiembre y cuando se hace público precisamente la noticia, cuando se divulga, el mismo día que se divulga se desmiente. Pues me parece cuando menos misterioso. Bueno, como digo, hay misterio alrededor de este asunto, entonces otro punto que se alega al respecto de por qué sería tan absolutamente improbable que se tratara de una señal extraterrestre, en este caso viniendo del punto donde estaba apuntando el radiotelescopio Ratan 600, que era precisamente una estrella en la constelación de Hércules, HD 164595. Bueno, pues esta estrella estaba situada a 95 años luz. Bueno, pues nos dicen ahora los científicos que a 95 años luz, para que un mensaje llegara a la Tierra, deberían haber empleado, bueno, en principio se trataría de una civilización más evolucionada que la nuestra, una civilización del tipo 2, en el rango de evolución que más o menos se ha barajado, ¿no? Nosotros estaríamos en el tipo 1 y escasito, todavía no habríamos llegado a una evolución que nos permitiera ser una civilización del tipo 1. Bueno, pues debería ser una civilización del tipo 2 en evolución para saber obtener el 100% de la energía de su estrella y enviarla aquí en una señal radioeléctrica. Aguanta los caballos, el 100% de una estrella. O sea, es como si nosotros hacemos un exprimidor de sol y exprimimos el sol al 100% para coger... Vamos, el símil, el ejemplo que nos han puesto me parece
de Barrio Sésamo. Porque si alguien, y sobre todo una civilización del tipo 2, que sería mucho más inteligente y más avanzado que nosotros, resulta que toda vida de un sistema de vida planetario depende de su estrella, ¿no? Pues su estrella anfitriona. Vamos, valiente inteligencia cogerías primero el 100% de esa estrella anfitriona, porque en el mismo segundo en que obtuviéramos ese 100% de la energía de la estrella, habríamos detenido la fusión nuclear y entonces la estrella se enfriaría en ese mismo segundo, dado que si no se enfría no hemos obtenido el 100%, teniendo en cuenta que la temperatura o el calor no deja de ser una forma residual de la energía. Por lo tanto, si yo obtengo el 100% de la energía de una estrella, en ese mismo segundo la enfrío y me cargo todo el sistema planetario que hay a su alrededor. Pues está bien lo que haría un sistema, una civilización del tipo 2, no está mal el ejemplo. A lo mejor lo que han querido decir es que habría que utilizar el 100% de la energía radiante de su estrella. Quiero yo pensar eso, pero no porque lo hayan dicho, porque lo que han dicho es que habría que utilizar el 100% de su estrella anfitriona. Vale, pues ya tenemos aquí algo que cuando menos parece un ejemplo o una excusa disparatada, no sé. La verdad es que por disparatado hace desconfiar, cuando en principio yo mismo pensaba que lo más probable de estas señales es que tuviera un origen terrestre. O sea, que es que si lo hubiéramos dejado ahí, pues no habría por qué pensar en marcianadas, nunca mejor dicho, pero como digo, hay mucho misterio. Pero continuamos. Es que además, nos dicen, en esa distancia tan enorme, cuando todos sabemos que 95 años luz a nivel cósmico es aquí al lado, pero bueno, y además todos sabemos que en el vacío del espacio, bueno, en el vacío relativo, en el espacio vamos a decir, la señal electromagnética se propaga bastante bien. Otra cosa es que se disperse, pero al transmitirse de forma omnidireccional, que es por esto por lo que hablan de lo casual, de que lo hayamos recibido nosotros, hombre, casual es que vamos a partir de la navaja de Ockham. Y es que si lo hemos recibido, pues lo más probable es que nos estuvieran apuntando a nosotros. Dado que si no, pues evidentemente sí que es bastante improbable que hubiéramos recibido esa señal. Pero bueno, no vamos a irnos por los derroteros. Nos dicen también que esa señal, para llegar a nosotros, debería haber sido de una potencia extraordinaria, como decía, de dejar seca a su estrella anfitriona, por ejemplo, pero cuantificándola en vatios, en potencia, nos dicen que debería ser de trillones y trillones de vatios. Trillones y trillones de vatios. ¿Nos lo creemos? Para llegar a 95 años luz hace falta una potencia de trillones y trillones de vatios. Pues como yo no soy científico, tendré que ir a los hechos, como digo siempre, ¿no? Y entonces vamos a la señal que hemos mandado nosotros desde nuestro humilde planeta, en nuestra humilde enclave en Puerto Rico, y es el radiotelescopio de Arecibo. El 12 de noviembre de 1974 se envió aquel famoso mensaje de Arecibo. Se envió a M13. M13 es un cúmulo globular, muy bonito, y luego diré por qué. Tiene alrededor de 400.000 estrellas y se trató de llegar ahí no con la idea de establecer una comunicación con ellos, porque este cúmulo tan bonito está a 25.000 años luz. O sea que nos están diciendo que para cubrir una distancia de 95 años luz harían falta trillones y trillones de vatios. Y resulta que nuestros mejores científicos de momento, entre los cuales estaban Carl Sagan, Frank Drake, que estaban detrás de aquel mensaje que se envió en Arecibo, pues resulta que se hizo desde Arecibo. Y la potencia máxima con la que puede emitir el telescopio de Arecibo son 20 teravatios. 20 teravatios. Un teravatio es 10 a la 12. O sea, un teravatio sería un billón de vatios, con B. 20 teravatios serían 20 millones de millones, 20 billones. Especifico esto porque el billón en algunos sitios de América le llaman a los 1.000 millones, al 10 a la 9. Bueno, esto sería 10 a la 12. Ese es el máximo de potencia con que puede transmitir el telescopio de Arecibo, pero parece ser que la señal, en la mayoría de las fuentes he visto que se lanzó con una potencia de 1.000 kilovatios. Y 1.000 kilovatios es 10 a la 6, es decir, 1 megavatio, 1 millón de vatios. Es decir, nuestros científicos punteros del momento, Carl Sagan, Frank Drake, todos los que estaban ahí, emplearon
para cubrir 25.000 años luz, bueno, para intentar llegar a M13, ¿cuántas cifras? Intentaron mandar ese mensaje, intentaron llegar allí con 1.000.000 de vatios. Y nos están diciendo que para cubrir solo 95 años luz, haría falta muchísimo, muchísimo, muchísimo más de potencia. Pues entonces estarían equivocados todos los científicos del momento. Pero es que si estaban equivocados, ¿por qué seguimos viendo en todas las fuentes que ese mensaje sigue abriéndose camino hacia M13? ¿Por qué? Si realmente nos quedamos tan cortos de potencia, se habría disipado en el espacio, ¿no? Y sin embargo, la versión oficial es que sigue abriéndose camino y que probablemente alguien nos haya visto o no, pero que algún día probablemente puedan abrir aquel mensaje que se envió en 1974. Pues como decía, M13 es un cúmulo globular muy bonito. Y es que esto le va a añadir más misterio todavía a la cosa. ¿Por qué digo que es tan bonito M13? M13, la nomenclatura M13 viene de que es el objeto 13 del catálogo Messier. Es un catálogo muy utilizado en astronomía que confeccionó Charles Messier en su día. Bueno, pues el cúmulo globular M13 resulta que... ¿dónde piensas que puede estar? Pues ni más ni menos que en la constelación de Hércules, de donde ha venido, bueno, de donde ha venido no, donde precisamente apuntaba el radiotelescopio Ratan 600 en Rusia cuando recibió aquella señal. Es decir, aquella señal pudo venir de la constelación de Hércules o no, pero casualmente el primer mensaje que los hombres han enviado al espacio ha sido a la constelación de Hércules. Y curiosamente, HD 164595, la estrella a la que apuntaba aquel telescopio, está poquito más arriba y poquito más a la izquierda que M13. Qué casualidad con lo grande que es el firmamento. Pues como digo, no soy yo de misterios, pero en este caso parece ser que el misterio sí que está servido, ¿verdad? Y sigo diciendo, lo que hemos recibido es un simple bip, o sea que lo más probable, según la navaja de Occam, pues es que ese bip sea o de un microondas o, como dicen los rusos, de un satélite. ¿Por qué no? El problema es que cuando desmentimos con tanta fuerza es cuando desconfiamos, es cuando viene la desconfianza. Y analizando todos estos apuntes que nos han dado para desmentir lo de la señal, pues cuanto más desmentían, más misterio he visto que se añadía a todo esto, y he decidido plantearlo aquí. Como siempre digo, ¿a ti qué te parece? ¿Te parece un cúmulo de casualidades? O como a mí, podría ser un cúmulo de misterios. ¿Esa señal vendrá del famoso Hércules? Anda que no hay constelaciones en la galaxia, Anda que no hay estrellas en la galaxia, entre 100.000 y 200.000 millones aproximadamente. Y tenía que ocurrir todo en Hércules. Nada más, ahí lo dejo esta noche. Buenas noches con Miguel Noche.